Y hoy vamos a compartir la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a hablar de algo que yo sé que va a edificar a todo el cuerpo de Cristo, porque esto compete a todos nosotros como hijos de Dios, ¿ok? Y vamos a hablar acerca del poder de la unidad. Diga conmigo, el poder de la unidad. Dígaselo al que está a su lado, el poder de la unidad, ¿ok? Y es algo que como iglesia tenemos que entender en todos los sentidos. Como congregación, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que aprender a trabajar en unidad, tenemos que aprender a ser unos. Como líderes, aquellos que son líderes también tienen que aprender a trabajar en la unidad, en la fe de Dios, pero también en su familia, en su vida personal. Usted se va a dar cuenta que Dios siempre va a poner personas a su alrededor con la cual usted tiene que aprender a trabajar, a compartir, a unirse para que pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. Amén. Recuerde que algo que hemos aprendido en la casa es que el llamado o el propósito de Dios es interdependiente. Significa que para que usted pueda cumplir su propósito, usted necesita de alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Para que usted pueda cumplir el llamado de Dios, no lo puede hacer solo. Necesita de alguien más. Y usted tenemos que entender como iglesia ese principio de unidad. Amén. Para que yo pueda compartir la palabra de Dios, necesito que haya gente sentada. Imagínense que yo estuviera hablando solo con el espejo ahí con la pared, ¿verdad que no? Entonces, yo necesito de usted, usted necesita de mí. Amén. Así es el propósito de Dios. Así es el llamado de Dios. Usted necesita de alguien más. Y cuando hablamos de la unidad, hablamos de un principio y una revelación que Dios quiere que nosotros tengamos, porque Dios trabaja a través de la unidad. Dios se mueve en medio de la unidad. Y en la escritura nosotros podemos encontrar muchos versos y Dios trabajando con alguien más, Dios hablando acerca de la unidad, Dios mismo se mueve en la unidad. Y todo eso lo vamos a aprender en este día y yo sé que Dios va a traer algo poderoso en su corazón. Quiero que vayamos a la Biblia, el libro de Efesios, capítulo 4. Vaya al libro de Efesios. Cuando esté ahí, diga: ya llegué, amén, gloria a Dios. Si usted no trajo Biblia, hágale ojitos al que está de su lado. O dígale: compártame un poco de su palabra. Y si no, pues cómprese una, hermano. No espere que se la regale. Invierta en usted. Amén. Y cómprese una buena Biblia. Ok, es la mejor inversión. Es una de las mejores inversiones que podamos hacer en nuestras vidas. Comprarnos una Biblia. Amén. Recuerden que es la palabra de Dios. Ya está ahí en Efesios. Amén. Vamos a leer la escritura. El verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Diga conmigo: humildad y mansedumbre. Y después dice algo muy importante y una de las razones por las cuales muchas veces el pueblo de Cristo o como hijos de Dios no podemos caminar en la unidad. Dice, ¿cómo dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Dígale al que está a su lado: lo voy a soportar. Mire cómo Pablo habla. ¿Qué significa la unidad? O estar en unidad. La unidad es estar de acuerdo, estar unidos, tener algo en común, y también significa ser uno. Mire que dice que la unidad, uno de sus significados es
estar unidos, tener algo en común, ser uno, pero también es estar de acuerdo, tener un común acuerdo. No significa que para que nosotros podamos unirnos con alguien, ¿ok?, tengamos que ser iguales, sino al contrario, dice estar de acuerdos. Significa que tal vez, muchas veces no haya una misma mentalidad o no haya un mismo pensamiento, pero lo que significa la unidad o lo que tiene que ver con la unidad es que independientemente que cada uno tenga una forma de pensar, que cada uno tenga algo que decir o una forma de trabajar, cuando dos personas se unen o cuando un equipo se une, no significa que todos piensen igual, sino significa que independientemente de su forma de pensar, todos puedan llegar a un acuerdo para hacer una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, para entender el principio de la unidad, o para entender la razón por la cual nosotros tenemos que caminar en unidad, tenemos que entender también el propósito por el cual lo haríamos. Tenemos que saber que la razón por la cual Dios te va a unir con una persona es porque hay un propósito. La razón por la cual tú estás en esta iglesia es porque tú tienes algo que dar en esta casa. Amén. Y porque esta casa tiene un propósito. Como iglesia, Dios nos ha dado una visión. Diga conmigo, visión. Tenemos metas, tenemos metas claras, definidas. Sabemos a dónde vamos. Dios ha llamado a esta iglesia. Tenemos una forma de trabajar. Dios nos ha dado un llamado como iglesia. Y como hay una visión, como hay un propósito que esta iglesia tiene que hacer, es importante que la gente que esté en este lugar camine en unidad. Y por eso Dios jala de aquí, jala de allá, de todos los medios, de todos los lugares, de los estatus, de muchas influencias cada uno de nosotros, porque tenemos un propósito que cumplir juntos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando usted entiende que hay un propósito que tenemos que cumplir juntos, usted va a entender que usted tiene que estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la unidad es estar de acuerdo. No significa que seamos iguales. Ninguno de nosotros somos iguales, ¿verdad? No tenemos tal vez, no fuimos criados o fundamentados con las mismas ideas, con los mismos patrones. Cada quien viene de diversos estatus social, económicos y todas esas cosas, pero tenemos algo en común. Dios nos trajo a esta iglesia porque hay algo que tenemos en común. Hay algo que te llamó la atención de lo que está sucediendo en este lugar. Y bajo eso nosotros tenemos que renunciar a todos esos paradigmas o patrones que puedan impedir que nosotros podamos ser un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque hay cosas que impiden que nosotros podamos ser un cuerpo, que nosotros podamos estar en unidad. Entonces en la escritura nosotros vemos el principio de la unidad. En Génesis capítulo 1 versículo 26, en el principio de la creación, cuando Dios hizo al hombre, y esta es una de las razones por la cual en nuestra naturaleza está siempre trabajar en unidad. En Génesis capítulo 1 verso 26, cuando Dios creó al hombre, Dios, si usted ve en la escritura, en Génesis capítulo 1 verso 2, verso 3. Y dijo Dios, ¿qué dice ahí? Sea, ¿qué dice? Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión,
Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tierra. Y dijo también Dios, verso 9, júntense las aguas. Si usted ve en esa escritura, cuando Dios hizo los cielos, la tierra, la expansión y todo lo que acabamos de leer, Dios, ¿cómo dice? Ahora sí, ¿cómo dice que decía? ¿Cómo dice la escritura? Y dijo Dios, hablando Dios solo, Dios creando las cosas, creó los cielos. Dios dice y dijo Dios, Él solo. Pero en Génesis capítulo 1 versículo 26, cuando Dios dijo, cuando Dios creó al hombre, Dios no dijo y sea el hombre. En el verso 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando Dios creó los cielos, creó la tierra, Él lo dijo solo, dijo Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, hagamos. ¿Quién estaba en ese lugar? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tú nos has llamado, tú nos has puesto en este lugar. Y en esta mañana, en un mismo acuerdo y en un mismo sentir, clamamos por esa unidad en el Espíritu, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia y también como iglesia, Señor. Queremos trabajar en conjunto, queremos cumplir el llamado y el propósito. Si tú nos pusiste en esta casa, hay algo que tú quieres que hagamos. Levanten sus manos en alto. El Espíritu Santo se va a empezar a derramar. Su presencia está moviéndose en medio de esta atmósfera. Su presencia está aquí. ¿Dónde estás? Yo quiero que empieces a orar por la persona que está a tu lado. Dile, yo oro por la persona que está a mi lado. Tal vez no sepas su nombre. Empieza a bendecirlo. Vamos, empieza a orar por la persona que está a tu lado, como cuando oras para que algo suceda para tu vida, como si fuera para ti. Vamos, ora. Dile, Señor, yo lo bendigo. Señor, yo lo bendigo. Señor, guárdalo. Lo levanto delante de ti. Si tiene algún problema, alguna necesidad, súplela, Señor. Vamos, ora. Algo poderoso se está desatando en este lugar. Vamos, ora. Para eso nos puso el Señor en este lugar, unos con otros. Si nos ayudamos, si nos levantamos, si nos bendecimos, podemos hacer las mejores cosas. Podemos llegar a los mejores lugares.
podemos cumplir nuestras metas. Padre, declaramos, yo declaro en este lugar sobre este pueblo, Señor, que tú desatas la unidad sobre la iglesia, desde la cabeza, Padre, hasta el cuerpo, hasta los pies. Somos uno, Señor, somos unos en ti.